Hola, ¿cómo están? Muy buenas, aquí yo, Viviana Cornejo, directora de la Fundación Valor de Mujer. Quería comentarles de que hoy día estamos felices en una entrevista muy bonita porque nos acompaña la Fundación de Diabetes Juvenil, fundación a la que yo le tengo mucho cariño porque hace muchos años que tengo contacto con ellos por temas de familiares y amigos. Y tuve la suerte de poder encontrar mucha acogida con ellos, de poder venir, participar y estar en nuestro podcast. Así que estamos muy contentos. Y vamos a presentarles primero a Romina Edo, que es la nutricionista de la fundación y trabaja ahí con los niños, y a Victoria Gilbert. No sé si lo dije bien. Ella es mamá de una chiquitita que tiene diabetes 1 y que en el fondo nos van a ir contando de este proceso, el por qué, cuáles son las actividades que realiza la fundación y que en el fondo está orientada a orientar, a cuidar, a informar a los papás cuando los niños tienen este diagnóstico. Entonces, Romina, cuéntame, bienvenida. Gracias por la invitación. Para nosotros igual es muy importante estos espacios porque así damos a conocer qué hace la Fundación y cómo también se mantiene y logra llevar 38 años con este gran labor. Sí, vamos a hablar del modelo de negocio que tiene la Fundación porque a nosotros nos interesa mucho fomentar en el fondo que las fundaciones sin fines de lucro como Valor de Mujer seamos capaces de ir generando espacios y nuestros propios espacios a través de los modelos de negocio, que son súper importantes. Rominita, cuéntame, aparte de ustedes como fundación que tienen, yo di ahí que son del 1988, se han dedicado a acoger de alguna manera a los papás que tienen hijos con estas patologías y en el fondo es como orientarlos respecto de cómo llevar y sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera posible. Así es. Nosotros somos una asociación que nuestra misión principal es acoger a la persona con diabetes, ya sea un niño, adolescente o un adulto con diabetes tipo 1, en su educación. Tenemos hartos espacios, ya sea personalizados para ellos y también grupales, para que así también se encuentren con otras personas que tienen diabetes tipo 1 y puedan empatizar y vivir lo mismo, la misma condición. Entonces nosotros, esto se ha mantenido, yo dije 38, pero si calculo son 36 por 36 años, esta labor, con distintas personas a cargo. Y ahora últimamente con Javiera Sánchez, que es la enfermera de la fundación, y conmigo, que soy la nutricionista, nosotras dos estamos en este momento moviendo esto, haciendo actividades, educando a las personas, en fin, eso. Hay muchas, bueno, cuando a ti te diagnostican diabetes tipo 1, yo sé que hay diabetes tipo 1, tipo 2, que supongo que es un poco más leve, supongo, ¿no? No, la tipo 2 es la más común. Ah, ya. ¿Ya? Generalmente le dan a los adultos que llevan hábitos alimentarios más precarios, más ricos en grasas, azúcares y más sedentarios. ¿Ya? Claro. En cambio, la diabetes tipo 1 nos da, esa causa no es la misma, es algo genético que vienen en sus genes y por factores ambientales que hoy se desconocen, están siendo estudiados, pero todavía no hay un factor ambiental preciso, detona esta condición y padecen esta enfermedad crónica por toda la vida, que es el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Para nivelar esos niveles de azúcar en sangre usan insulina exógena, se tienen que inyectar insulina a través de lápices o la bomba de insulina para mantener dentro de rangos normales su glicemia. Lo complicado de este tema es que de repente estamos hablando de que se presenta en niños muy pequeñitos, ¿cierto? Exacto. Y también que o el pic de insulina o la baja de insulina no siempre tiene un aviso concreto, por lo tanto los papás y los niños tienen que estar constantemente monitoreándose. Sí, exacto, como a veces dan niños muy pequeños que todavía no pueden verbalizar sus síntomas,
ellos no tienen la capacidad de decir estoy alto porque estoy sudando o tengo hambre, o estoy bajo con hipoglicemia porque estoy temblando. No tienen todavía esa capacidad de verbalizar eso, entonces no avisan. Y pues entonces ahí el cuidador, la mamá, el papá o otro cuidador tienen que estar controlando sus glicemias constantemente para saber sus niveles. Claro, o sea, es como un poquito tener el Cristo en la boca el asunto, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que cuando uno ya se acostumbra y ya sabe y tiene una metodología, es más fácil, pero al principio debe ser bastante... pero igual nunca es igual. No hay un día igual al otro. Eso es lo que te iba a preguntar. Victoria, cuéntame un poco qué es vivir con un hijo con... ¿Hay que tener una rutina? ¿Hay que ser ordenado? ¿Hay que no tanto. Hay que estar monitoreando simplemente la glicemia para ver los niveles de azúcar en la sangre. Y eso, gracias a la tecnología, un día se hace con un sensor. Hay distintas marcas de sensor en Chile. Mi favorita a mí es Lynx. Perdón, la publicidad gratuita, pero lo amo. ¿Ese parche? Es un parche. Es un sensor como de plástico duro que se mete y adentro hay como un hilito delgadito, como un pelo, y que mide el azúcar en el líquido intersticial. Ese. Siempre me cuesta decirlo. Es que es una palabra difícil, sí. Y te manda notificaciones en una app que uno descarga en su teléfono permanentemente y te muestra la curva de glicemia del niño. Ya. Y según eso, decides tomar glicemia en el dedito y medir con la maquinita, o tienes la bomba de insulina y da insulina automáticamente, o tienes que dar azúcar para subir los niveles. En tu caso, ¿tu hija? Mi hija, Ela. Ela, ¿a qué edad se diagnosticó? A los 6 años. Ya. Hace un año. Poquito menos de un año. Sí. ¿Y eso significó un cambio en la vida de ustedes? ¿Como una preocupación, un cuestionamiento? Siempre nos preocupamos a que no iba a cambiar la vida tanto, porque tenemos un hijo chiquitito que tenía 2 años en esa época y no quería que para él fuera demasiado duro, ni que la era sintiera que lo llamamos su condición, que su condición no es una enfermedad. No es algo que le va a impedir poder hacer todo lo que ella quiere hacer. Quiere comer helado, quiere salir a correr, quiere ir a un cumpleaños. O sea, la verdad salimos del hospital y al fin de semana subsiguiente la tenía un cumpleaños y fue. Y ahí no sabíamos qué hacer. ¡Aló, Romy, ayuda! Claro. Y ahí tú te tienes que rodear de gente que te pueden aportar, ayudar en el manejo cotidiano de esa condición. Porque si estás sola en eso, es muy difícil. Cuando vas al hospital y que te diagnostican que tu hijo tiene diabetes tipo 1, yo no sabía qué era. Para mí diabetes 1, 2, gestacional y el otro tipo, eran todos iguales, no sabía qué era. Y no, tienen el mismo nombre, pero no es la misma enfermedad, no es la misma condición. Ya. Entonces tú tienes que ir y educarte. Porque al final no es necesario cambiar toda la vida. O sea, igual somos una familia sana. No es que mis hijos tomaban Coca-Cola y comían helado y jalea o no sé qué, no hay de no sano todos los días. Hay veces sí, nos salimos de la dieta. Como cualquier familia. Sí, pero claro. es celebración, es un cumpleaños, vamos a comer sushi, no sé, porque el sushi no es bueno para la diabetes, claramente. Es como la cosa que te deja la glicemia ahí, arriba, y que no puedes bajar. Claro, el que cuesta mucho más, sí. Hay que aplicar más estrategias para el control de la glicemia. Hay tipos de alimentos que son más complejos y hay que cranearse más para tener una glicemia dentro de los rangos normales. Y es prueba y errores. Sí. O al principio íbamos y la Romy me decía, tú corriges con el 50%. No funcionaba. Hipoglicemia. Entonces ahora corriges con el 30%. Ya vamos bien, pero no es suficiente tampoco. Y es así, todos tienes que probar y equivocarte. Hay que aceptar equivocarse. Y miro a la Ela y le digo, lo siento, la próxima será mejor, pero lo lograré. Claro, lo que pasa es que mira, yo creo que la gente que cuida, en general, uno que es quien normalmente, no tiene por qué ser así, pero normalmente uno cuida a un familiar cercano, un hijo, un padre, un esposo, y quiere hacerlo de lo mejor posible. Pero también eso hace que muchas veces los cuidadores seamos bastante autocastigadores y que si nos equivocamos, que por mi culpa. Y no es así, o sea, uno no tiene por qué saberlo todo tampoco. Además, yo creo que todas las enfermedades
reaccionan de manera diferente en los distintos cuerpos. Entonces, obviamente, Exacto. ustedes pueden tener como una constante de que esto pasa cuando se come esto, pero puede que un cuerpo Exactamente, reaccione totalmente es así. diferente. Sí. O sea, Entonces, hay que ser un poco más cariñoso con uno mismo como cuidador y como tú dices, o sea, saber que esto es algo que puede pasar y que existe la posibilidad, si no es algo grave, que uno después lo corrija y ya va aprendiendo de los propios errores o de las cosas que no va. Porque en este caso estamos hablando de que son personas que son chiquititos, que donde los papás son responsables de su tratamiento. ¿Ya? Y que hoy día, gracias a Dios, existe mucha tecnología que los está ayudando, porque antes era todo pincharse o andar todos los días pendiente de eso, hoy día ya hay Sentir alternativas. más los síntomas. claro, antes era solo glicemias capilares, también había muy pocos alimentos sin azúcar añadida, había menos Procesado. menos alternativas. Entonces igual con el tiempo los avances ya sea tecnológico y también en los avances alimentarios ha favorecido de alguna forma la condición porque hay más acceso. Claro, claro. Antes era muy, muy específico, era como muy poquito y muy específico. Romina, por ejemplo, cuando estamos hablando de un niño que tú le vas a dar un tratamiento y tú eres su mamá, entonces el niño te obedece, es un tipo de enfermo. Pero los jóvenes van creciendo y van pasando por etapas diferentes en la vida. Yo creo que ustedes como fundación ven el tema de la adolescencia como un punto de quiebre en el tema de los enfermos de diabetes, ¿cierto? Sí, yo creo que es el punto de inflexión en el tratamiento, porque al principio cuando debutan son pequeños y la condición la llevan más que nada los cuidadores, papá, Claro. mamá, pero después en la adolescencia tienes que hacer ese traspaso gradualmente entre entregarle ese cuidado a la persona que tiene diabetes, pero tampoco todavía no son adultos, entonces igual hay que hacer ese traspaso de a poco, gradual, y hay muchas veces, si la familia fue muy aprensiva y el cuidador muy aprensivo y solo manejaba todo él y no le fue enseñando de a poco y dándole responsabilidades de acuerdo a la edad, obviamente, pero de a poco se causa un problema, como que ahí hay falta de adherencia de las personas que tienen diabetes porque los papás no confían, entonces le empiezan a no dejar ir a lugares, salir, ir a la casa del amigo, ir de paseo, ir a un concierto, no, porque tienes Una manera de diabetes, controlar. ¿quién te va a cuidar? Claro. Entonces ahí generalmente los adolescentes tienden a como odiar un poco su condición y no adherir, no, porque no tienen las herramientas, porque no se fueron entregando de a poco. Entonces no saben, o sea, saben, pero no aplican lo que tienen que hacer. Si están altos, ponerse insulina, si están bajos, consumir azúcar. Entonces sí, en algunas familias la adolescencia trae harto movimiento y problema, pero nos pasa en todos. Yo creo que depende mucho de cómo esos papás, esos cuidadores entregaron de a poco responsabilidades a ese niño con diabetes. Claro, si fueron entregándolos gradualmente y de acuerdo a su edad, la verdad que en la adolescencia no se nota. Pero si fueron papás más aprensivos que todo lo hacían ellos y nunca entregaron responsabilidad, sí, ahí hay un quiebre. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, dentro de los talleres que yo realizo, que realizamos en la fundación, siempre hablamos de fomentar la autonomía del enfermo, porque en el fondo uno como cuidador se carga mucho de mucha responsabilidad del bienestar del enfermo o de la persona que tiene la condición, y resulta que cuando uno no está por A, B o C motivo, queda como un poco huérfano, ¿no? Como que abandonado el enfermo. Entonces, la idea es que la persona no solamente
se apoye en el cuidador, sino que además sepa y aprenda de su condición para que pueda manejarla. Porque la idea es que tú no estés, por ejemplo, como me decía la otra vez Javiera, que había mamás que estaban como con mucho susto en la noche, el típico cuestionamiento, se habrá hecho los niveles, se habrá medido los niveles, se habrá tomado los remedios, no sé. Entonces me decía que había un nivel de angustia muy importante cuando los chicos ya empezaban a independizarse. Entonces, eso son cosas que ustedes supongo las van conversando con los papás también a medida que los chicos, porque este camino es un camino casi como un matrimonio, es como... Sí, para toda la, es eterno, no se eterno acaba. para toda la vida. Claro. Y sí, dentro de nuestras educaciones personalizadas, nosotros tratamos siempre de transmitirle esto a los papás, de que vayan entregándole de a poco autonomía para que cuando llegue este momento no tengan esos problemas. Porque si no se van a ver enfrentados a esa situación. Como que sí o sí, es como si fuese escrito el libro, que si no le entregaste de a poco conocimiento, responsabilidad, autonomía, cuando llegue a la adolescencia no va a querer adherir, porque de un día para otro yo ya no le puedo entregar todas esas herramientas. Tiene que ser un trabajo de tiene continuo, que asumir su condición desde el día 1, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un breve espacio para contarles de que tenemos un auspiciador maravilloso. Vera Frank es una línea de tiendas de ópticas que están en casi todos los malls en Santiago y en Valparaíso. Y ellos son maravillosos y nos regalan para nuestros invitados unos vales para que ustedes vayan a cualquiera de las tiendas de Vera Frank y les soliciten el lente óptico que a ustedes más les guste, que se adecue a su cara. Tienen un montón de modelos preciosos que van de acuerdo, ellos te dicen que es más de acuerdo a tu cara, todos son muy simpáticos. Además que tienen un profesional que te va a medir tu graduación y te va a decir inmediatamente cuáles son los lentes que necesitas. Así que muchas gracias. Vera Frank, por ser tan cariñoso con nosotros y ayudarnos en esta difusión que hacemos de diferentes fundaciones. Bueno, y conversando nuevamente de este tema, yo te quería preguntar, Victoria, ustedes como matrimonio o como familia, esto en un principio tiene que haber sido una situación bastante así como de complicación, ¿no? O sea, uno se agobia cuando tiene un primer diagnóstico y sobre todo esto de para toda la vida es como una cosa que a uno lo complica. Pero ustedes, ¿de qué manera han tratado de manejar esto de...? Bueno, te voy a decir que tratamos de manejarlo de la mejor manera posible, pero obvio que, no sé, en 15, 20 años más Laela siempre resentiría que hay algo que no hicimos bien, pero tratamos. Pero como pareja, siento que nos ha acercado mucho. Ya. Porque yo no entendía nada de la diabetes y el José, no sé, siempre ha estado muy, son carbohidratos, esos son grasas, esos son azúcar. Como que siempre en su mente fue algo como que él tenía consciente, sin saber nada de diabetes tampoco. Entonces, cuando llegó el diagnóstico, él me acompañó mucho, me enseñó, como que me tomó de la mano, porque yo soy mamá, así como, mis bebés son mis pollos, ¿cachai? Como siempre los quiero abrazar, los amo. Y entonces yo lo único que quería era tomarla en brazo, tomarla, tenerla pegada conmigo como que si fuera una guagua de nuevo. Y por otro lado, el José me enseñaba. Y también lo difícil es no abandonar a la otra guagua, al chiquitito. Al otro hijo. Entonces ahí hacerse tiempo, yo tenía que esforzarme para estar con él, porque tenía que compartir con él y que también yo tenía que dejar que él estaría con su papá. Claro. Como que, porque él podía ocupar el espacio que yo le dejaba, entre comillas, ¿cachai? Como era algo muy de piel con Laela, que necesitaba llenar. Entonces nos fuimos apoyando, turnando, educando, y hoy en día el chico duerme en mi cama. Es mi manera de compartir con él, ¿cachai? Claro. De sentirme cerca de él. De compensarlo de alguna manera. Sí, exactamente. Toda la atención que le puedo dar a Laela, que estoy conectada al teléfono 24 horas del día, mientras duerme, mientras está en el colegio, estoy con ella. Él no sé nada de él durante el día. Entonces en la noche está conmigo. Muy buena forma de equilibrar. Y con mi pareja tenemos la suerte de trabajar los dos en casa. Entonces tenemos muchos momentos de encuentro en el día. Como en vez de tener eso que las parejas se van de fin de semana,
porque cuesta dejar los 2 niños, Claro. ahora con la bomba más difícil aún, y o salir en la noche. No sé, en la noche estoy cansada, quiero dormir, no quiero estar ahí en un restaurante bostezando con mi pareja. Entonces salimos mucho a almorzar, a estar juntos durante el día. Estos son Es nuestros que momentos. tú te das cuenta de que, o sea, existen alternativas y formas de hacerlo diferentes. Sí, hay que crearse el pero tiempo. hay que tener mucha imaginación. Ah, sí. Hay que ser muy creativo, porque resulta que hay parejas que si trabajan los dos, En oficina de 8 a 8. de 8 a 8 en una oficina, este tema se transforma bastante agobiante, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando uno tiene un enfermo que es crónico, sea la condición que sea, y el nivel de control que se pueda tener también, porque resulta que pasa de que el tener que saber, uno sabe que es su responsabilidad, con todo el amor que significa tener un hijo y que esté bien, independiente si tiene o no tiene una condición, el hecho de que ya tenga una condición distinta hace que la responsabilidad sea mucho mayor y que de repente... Y yo te lo pregunto porque generalmente este es un punto de quiebre, un antes y un después. Hay familias que se triza la relación producto de que uno como mamá, que tú muy bien lo dices, uno los quiere proteger, los quiere tener cerca, no quiere que tengan crisis, obvio, y entonces como que se desaparece un poco el entorno. Y en ese entorno están otros hijos, el esposo. Sí. Entonces, es un trabajo de todos los días. Exacto. No Entonces, olvidarse del otro. No estoy sola con olvidarse. la en eso. Exacto. Somos 4 y más. Exacto. Abuelos, tíos. Abuelos, familia, pero entorno. al final hay que dejarlos llegar, venir, estar. Pero cuesta como mamá. Es muy complejo. Sí. Y yo creo Porque que yo soy la que mejor cuida. ¿Sabes? Es que lo que pasa es que soltar... Los otros pueden hacer, pero no lo hacen tan bien. Exacto. Y lo que pasa es que uno en el fondo es esa percepción de que soy yo la única que puede hacerlo bien y me cuesta delegar esta tarea en otro, aunque sea mi esposo, aunque sea el papá, aunque sea la abuelita, me cuesta mucho soltar esa función y por lo tanto no me doy recreo. Y no me doy ni un recreo. Y soy súper exigente conmigo misma. Entonces, estas cosas van haciendo de que se desgaste mucho la persona que cuide. ¿Ya? Hay y que por cuidarse eso, para poder cuidar. Para poder cuidar, uno tiene que ponerse límites. Y dependiendo de a quién cuida, es el límite que tú te vas a poner. Pasa muchas veces de que cuando tú cuidas a una persona que tiene un nivel de dependencia muy grande, ya sea porque es muy chiquitito o porque su gravedad o lo que tiene, su condición es muy compleja, muchas veces el cuidador da mucho de sí y termina en esta cosa que es el desgaste heavy. Entonces, hay que ser acompañado, de todas maneras. Hay que sí, y dejarse acompañar. Que sea por tu familia o por un profesional, pero hay que estar acompañado, 100%. Claro, y dejarse acompañar. Saber que uno no es el único, ni que es el único que puede hacerlo, y que siempre va a haber otro que también puede darte y entregarte esta especie de apoyo, ¿no? Que es súper importante. Mi niña Romina, otra cosa que te quería comentar. Cuéntanos, por favor, de esto de la fundación que tiene sus farmacias, que me interesa Efectivamente, como tú mencionaste, las fundaciones tienen que tener un modelo de negocio para poder seguir haciendo sus labores. La fundación actualmente, y lleva al menos 10 años, para poder sustentar todas sus actividades, atenciones personalizadas, talleres, se financia a través de una farmacia que tenemos 2 sedes, una acá en Santiago, en Providencia, y otra en Viña del Mar, en donde es una farmacia tradicional donde se vende todo tipo de medicamentos y también medicamentos endocrinológicos para el tratamiento de enfermedades endocrinas, y todo es con un precio más accesible, más económico que en otras farmacias. Y esto es para... Y también tienes los beneficios de ISAPRE, farmacia, todo. Sí. Es una farmacia como cualquiera. Sí. Perfecto. Y entonces, con esas ventas de esos medicamentos, las ventas en la farmacia, sustentamos la fundación. Sustentamos las actividades y también
el trabajo de todos los profesionales que estamos en la fundación. Ya sea, la fundación tiene 2 áreas, un área administrativa que se encarga de hacer funcionar esta farmacia y también el área educativa, que somos los que acompañamos directamente a las familias, a los niños con diabetes adolescentes y financian todo, desde los sueldos de esas personas y las actividades que realizamos. Yo saben que yo estoy... le tengo un pedacito de mi corazón en la Fundación de Diabetes Juvenil porque aunque la gente no sabe, en otros países de Latinoamérica hay muchos elementos que tenemos aquí como tecnología que no existen. Entonces yo tengo un amigo muy querido en el Ecuador y yo iba cada 6 o 4 meses, no sé, y le compraba los sensores y se los mandaba porque estaban en Chile o en España. Sí, no había otro lugar. Antiguamente la fundación era el único lugar que se vendía uno de las marcas de sensores que están en Chile. Exacto. Entonces era el lugar a donde podías comprarlo. Exacto. Y sabes que yo encontré siempre que me encantaba la farmacia porque además yo siempre aprovechaba de mandarle dulces porque tienen como un negocito así también dentro de la farmacia donde ponen caramelos que son especiales para niños con diabetes y todo. Entonces yo encuentro que es un lugar donde te da alternativa, te abre la cabeza también de ver, oye, mira, yo qué le mando o qué puedo comer, si me gustan los dulcecitos y cosas. Hay mermeladas y hay una serie de otras cosas que se pueden comprar que yo encuentro que realmente te cambian la vida, te facilitan la vida y que no es un tratamiento o una condición que es tan terrible ni tan dramática. Es de cuidado. Es importante, hay que prestarle atención, pero hay formas cada vez con la tecnología, hay formas de vivirlo de una manera mucho más amable, menos dramática. Y yo creo que como todas las condiciones que tiene el ser humano hoy día, hay que mirarlo con alegría. O sea, estas pruebas de repente yo encuentro que también vienen por algo, vienen a enseñarnos algo, y creo que vamos aprendiendo como sociedad este tema de la diabetes. Yo creo que casi nos ha venido a enseñar este tema de comer sano y de evitar un poco la comida chatarra, porque yo creo que la persona que come, o sea, que sabe de esto, que sabe de alimentación, empieza a preocuparse de lo que come y a no echarse cualquier cosa. Entonces, son familias que también van siendo como beneficiadas con esto, más conscientes, ¿no? Sí, exactamente. Yo me acuerdo que cuando estuve con Vicky en las asesorías, ella me decía, nosotros desde antes comíamos saludable y claro, ahora yo sé, yo tengo una alimentación saludable, pero ahora estoy más consciente y claro, yo decía, la alimentación de la ELA no es distinta, va a ser igual que para todos los niños, pero la realidad es que todos los niños tienen que tener una alimentación saludable. Exacto. Entonces, ¿te acuerdas que con el libro, porque ustedes hacen libros que dan a los niños cuando tú debutas y te vas a inscribir a la fundación, y todos sus libros eran recetas con alulosa, sucralosa, y ahora como, Romy, tienes que hacerme un libro especial con miel, con azúcar de coco. Así que después me personalizaba las recetas. Sí, la Vicky no consume, efectivamente los niños que tienen diabetes tipo 1 no pueden consumir azúcar o deben evitarla. Sí, pueden, pero deben evitarla, sí, porque tiene un aumento más brusco en la glicemia y el reemplazo de este sabor dulce lo hacen a través de lo endulzante. Pero la Vicky es europea, es francesa, es que los europeos van más adelantados y ya están como eliminando también los endulzantes. Entonces me decía, yo tampoco quiero endulzante. Entonces ahí teníamos que buscar alternativas de los mismos libros que tenemos nosotros para darle una opción a ella que también acorde a su postura de la que ya tenían antes. Claro. Así que, y yo ahí también decía, bueno, el otro hijo también tiene que tener la misma alimentación que ella, no tiene que ser distinta. Y así es, como que todo, no es que la persona con diabetes tipo 1 tenga una alimentación, una dieta restringida, sino que tiene que tener la misma alimentación, pero al final es que todos debemos tener una alimentación saludable. Saludable, claro que sí. Somos lo que comemos, ¿no? Sí. Una cosa, ¿hay más diagnósticos de diabetes tipo 1 ahora que actualmente antes? Sí. Entonces hay que preocuparse. Y hay más casos que no son hereditarios, como genéticos, pero no hereditarios.
Perfecto. Como casos isolados, Que no sabemos por qué se están generando. como el de Laila, por ejemplo. Exacto. No hay nadie por ningún lado, ni de mi marido, ni del mío. Paciente 1, 0. Hay que prestar atención en lo que comemos y cuidarse de verdad, porque es la única forma en la que nosotros como seres integrales podemos prestar atención y hacernos al cariño, ¿no? En lo que comemos, en el ejercicio que hacemos, en las horas de sueño. O sea, hay cosas que dependen de nosotros mismos. Escuchar su cuerpo. Escuchar el cuerpo, claro. Bueno, los invito, de más que los invito, por favor, vayan a la farmacia de para la nosotros fundación. muchas Que está actividades. en Lota 2344. 2344. Vayan a esta farmacia. Como les digo, es muy amigable y tiene cosas muy entretenidas. Hay Además, una cafetería ahora. Además, hay una cafetería. Sí, con que está muy... productos especiales para diabéticos. Sí, y hay dos causas, como que una persona va a encontrar todas las que mencionaste, más opciones, más alimentos, pero también un precio más acotado. Y además, al comprar estás ayudando a todas estas claro, personas, a todas las actividades y todas todas estas personas que son socias de la fundación que tienen diabetes tipo 1. Bueno, quedan más que invitados. 1.000.000 de gracias, Romina, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Victoria, me sentí muy contenta de poder que se concretara, porque de verdad que tenía muchas ganas de que esto sucediera. Y vamos a seguir con más programas, con más actividades. Les cuento que síganos en @elartedecuidarpodcast, en YouTube, en distintas plataformas, y pónganle el like y suscríbanse, por favor, y muchas gracias por un nuevo capítulo. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.